Bueno, pues muy buenos días a todos nuevamente. Les agradezco muchísimo su presencia, que se hayan dado el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Sabemos que los viernes a veces, para quienes no trabajan los sábados, pues es muy pesado porque hay que dejar muchos pendientes listos, hay que dejar todo cerrado, absolutamente todas las actividades. Entonces, pues les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Pues como ustedes saben, el día de hoy vamos a empezar con un tema importante que ya muchos de ustedes estaban esperando, del cómo utilizar la nueva versión número 13 en Compact y Nóminas. La siguiente semana, me parece, ya tenemos la de contabilidad para quien tenga contabilidad y nóminas, y estaremos viendo sus novedades también. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el tema de Compact y Nóminas, en el tema de los cambios que se tienen a partir de esta versión, las mejoras que les van a ustedes a utilizar para estar trabajando. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con el primer tema, que sería el cambio de periodos por empleado. Como ustedes recordarán, en versiones anteriores, desde que se creó Compact, yo creo que empezamos en la versión 1, 2 o 3, la verdad desconozco. Yo empecé a usar el software en el 2015, cuando ya era versión 6, versión 7, que nunca nos permitía cambiar al empleado de un rubro a otro, ¿sí? O decir de un periodo a otro. Por ejemplo, yo quiero traspasar a mis empleados de semanales a quincenales. Esto se da mucho en las constructoras, se da mucho en el ámbito de los restaurantes, por ejemplo, y en todos yo creo que se da mucho este ámbito del que queremos transferir al empleado de un periodo a otro. Lamentablemente, hasta la versión 12 esto no era posible, ya que para que ustedes pudieran hacer este cambio, pudieran realizar este cambio, tendrían que dar de baja al empleado y reingresarlo para poder cambiar sus periodos, ¿no? O darlo de baja y crear un registro nuevo, pero nos encontrábamos con la limitante que si el RFC, que si el CURP, que si ese empleado ya estaba dado de alta con su apellido, etcétera. Y entonces empezamos a duplicar información y empezábamos a generar datos erróneos, ¿no? Entonces por ahí empezábamos a generar mucho el detalle de la generación de información. Permítanme tantito, por ahí una persona me dice que no escucha, le vamos a decir si puede ingresar. Ok, entonces les comentaba que hasta pues cierta versión, hasta la versión 12, pues no teníamos la oportunidad de hacer los cambios en nuestros empleados. Muchos de ustedes ya nos habían solicitado esta parte, esta situación, ya nos habían comentado que necesitaban ustedes generar estos datos, realizarlo de esa manera, porque para ustedes era importante, ¿no? El hecho de poder llevarse todo el acumulado, todo el historial, porque lamentablemente quienes hacían estos cambios de manera manual, el hecho de transferir al empleado, darlo de baja y luego darlo de alta de nuevo, pues conllevaba a perder su antigüedad. Y entonces nos empezamos a encontrar con situaciones en las que íbamos tropezando durante el camino, porque ya nos perdimos la antigüedad, y que porque sus vacaciones, y que cuando le quiero dar un finiquito pues ya no me respeta mi información. Entonces pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una práctica sobre esta información para que ustedes vayan viendo cómo se va a cambiar a partir de ahora, y que me traigo ya toda su acumulación de información. Por ejemplo, vamos a darle la oportunidad a un trabajador de ser por ejemplo, ¿qué se nos ocurre? No sé, mensajero, y va a pasar ahora al área administrativa porque trabajaba en lo que estudiaba, y ahora pues ya va a poder ascender dentro de nuestras empresas, y nos va a dar la oportunidad de cambiar entre periodos, y no solamente de un periodo semanal a un periodo quincenal, sino que nos va a dar la oportunidad de cambiarlo, por ejemplo, de un catorcenal a un semanal, o de un periodo quincenal a un periodo mensual. Entonces vamos a ir haciendo diversos cambios que van a ustedes a reflejar, y lo primero que vamos a hacer pues es ir analizando cómo ese empleado tenía un crédito, cómo ese empleado tenía una antigüedad, y que todos estos datos se los vaya respetando, ¿sí? Le tiene que ir respetando todos estos datos, porque no podemos estar en el rubro de que no me respete toda la información que yo ya contenía, que si ya le otorgué vacaciones, si ya le otorgué primas vacacionales, que si tiene un crédito, que si tuvo préstamos personales o tuvo lo que son incapacidades, pues yo necesito llevarme todo ese historial, ¿no? Porque eso me va a servir, porque llegado el momento en alguna aclaración o algo, pues yo tengo toda la información correcta en mi sistema.
¿Ok? Entonces, ahora, antes de empezar con este tema, me gustaría la pregunta obligada. ¿Quiénes de ustedes tenían esta necesidad desde hace mucho tiempo, de los que están en la sesión, del traspaso de un empleado de un periodo a otro? ¿Quiénes de ustedes tenían esa necesidad desde hace mucho tiempo? Yo creo que desde que empezaron a utilizar Compact y Nóminas, o por lo menos desde que les llegó un cliente que decía, ¿sabes qué? Es que necesito hacer esta rotación de empleados, porque también pues es una rotación, ¿no? Pasar de una actividad a otra, pasar de un dato a otro, entonces sí es una rotación, es una constante rotación que vamos a estar manejando y que vamos a estar trabajando en nuestro sistema. Por ahí me dice el contador Carlos que él, la contadora Aida Patrón, perfecto. Me dice el contador Juan Hernández que él no tenía esa necesidad. La verdad es que no son muchas las empresas, pero sí algunas tenemos ese problema, y que sí nos han pedido mucho, porque luego nos preguntan y nos dicen, oye contador, ¿y cómo le puedo hacer? No quiero darle de baja, porque muchos ya saben que la única solución es darle de baja y volverlo a reingresar o volverlo a dar de alta, pero perdiendo toda su antigüedad. Entonces realmente no había otra manera de hacerlo. Buen día, contadora Claudia Vázquez nos dice que ella, ok. Contadora Anabel Camacho, sí es indisciplina, encontramos empleados en semanales y quincenales. Sí, porque yo les vuelvo a repetir que a veces el trabajador acepta un empleo, no sé, de mensajero, porque necesita el empleo. Pero cuando ya ve una oportunidad, por ejemplo, él es contador, entró como mensajero porque necesitaba el empleo, y posteriormente ve la oportunidad de ascender, pues asciende. Y entonces lo que nosotros necesitamos es hacer ese traspaso, como ese escalafón, como le dicen los administradores, ese escalafón para poder ascender al trabajador y que pueda pasar de un periodo a otro, ¿no? Entonces vamos a tomar un empleado de los que tengo acá, pero uno que tenga créditos, porque quiero que ustedes vean que tenga créditos y que tenga un historial de años largos de trabajo, porque no tiene algún empleado que tenga crédito, porque quiero que vean que sí traspasa la información de un periodo a otro. Vamos a ver alguno que tenga crédito Infonavit. Tengo aquí otras deducciones. Creo que ninguno tiene crédito Infonavit. Voy a buscar, si no ahorita la voy a dar de alta. Te la doy de alta. Crédito Infonavit. Bueno, no tengo ninguno con crédito Infonavit, pero ahorita la vamos a dar de alta. Y vamos a tomar uno con un periodo bastante largo de trabajo, del 2019, 2018, por ejemplo, 2015, para que no pierda su antigüedad, y le vamos a poner un crédito. Miren, ya tiene un crédito. Lo que yo quiero que ustedes observen es que la persona tiene una antigüedad desde el 2015, tiene un crédito Infonavit. Vamos a ver si ha tenido vacaciones, solo un registro de vacaciones, ha tenido incapacidades. Ok, muy bien. Entonces miren, para que ustedes vean el cambio, voy a hacer recortes. Vamos a hacer unos pantallazos, por así decirlo, para que ustedes vean cómo vamos a traspasar esta información, y lo voy a pegar en un Word para que vayamos haciendo las comparativas. Yo la verdad es que aquí tengo dos monitores, pero no les puedo traspasar de uno a otro, no lo van a observar, entonces por eso vamos a hacer pantallazos aquí. Entonces vamos a ver datos del empleado. Quiero que veamos su antigüedad. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero mostrarles todo esto? Para que ustedes vean que sí funciona, y que a ustedes les va a funcionar en su empresa, que sí traspasa toda la información, que sí traspasa todo el historial, que sí traspasa todo lo que tenga el empleado. Quiero que lo vean que sí lo va a traspasar. Contador Carlos, ¿guarda el historial del puesto del empleado? No, el puesto no. El puesto no, todavía no tenemos esa modalidad que me diga, ¿sabes qué? Tu empleado estuvo del 2015 a marzo de 2020 en un puesto y posteriormente a otro. Esa podríamos decir hasta memoria inteligente, el sistema no la trae todavía. Pero no dudo que en una de estas fechas ya las traiga, porque
Por ejemplo, ya están planeando, por si no lo saben, ya están planeando llevar nóminas a la nube. Entonces ya no dudo que en una de estas fechas pues ya tengamos como esa propuesta, ¿no? De tener un historial ya de los cambios de mi empleado. Bueno, entonces aquí están sus vacaciones, aquí está el catálogo de empleados, su historial, aquí está lo que está percibiendo en este momento y lo que se le está descontando. ¿Ok? Entonces ahí está. Entonces este empleado simplemente, aquí yo voy a hacer un respaldo primero, aquí vamos a hacer un respaldo para evitar cualquier contingencia con el empleado y lo vamos a poner antes de traspaso de empleado. Vamos a respaldar. Espera que haga nuestro respaldo. Ahí está. Y otra cosa que se me olvidó mostrarles, que también vamos a hacer la comparativa, es los cálculos de IMSS. Aquí vamos a tener nuestro cálculo de ISR. Vamos a ver cómo está calculando. Vamos a traspasarlo. Vamos a ver cuánto le estaba. ¿Dónde está la simulación de IMSS? Vamos a sacarle también. Lo que me interesa es que también vean que el cálculo se recorre. El cálculo ya empieza a hacerse en base a los días del siguiente periodo. Ahí está. Ok, muy bien. Antes de empezar con esto, les tengo que decir una consideración que deben tomar. Por ejemplo, imagínense que este empleado ustedes van a decirle que va a cerrar la nómina semanal del 27 al 2 de agosto. Para que ustedes puedan hacer el traspaso, prácticamente ustedes tendrían que estar ya en el periodo del 3 de agosto al 9 de agosto, ¿no? Que seguiría el periodo 32 en el caso de los semanales. ¿Qué pasa si yo quiero traspasar un quincenal? Si ustedes quieren hacer el traspaso del 1 de septiembre al que se cambie el 1 de septiembre, ustedes tendrían que hacer el cambio una vez autorizando la última nómina de agosto. No lo vayan a hacer antes, porque si no el sistema va a decir, entonces tú quieres que se traspase se traspase el 31 de agosto o el 16 de agosto. Entonces tienen que tomar mucho en cuenta que el periodo que ustedes vayan a utilizar es porque están 100% convencidos que en esa fecha es que el empleado necesita cambiarse. Si no, no va a funcionar, ¿sí? Tienen que tomar esto en cuenta. Si yo necesito que el empleado empiece a trabajar en el periodo quincenal a partir del 3 de agosto, autorizo esta nómina y hago el traspaso de sus periodos. Por ejemplo, yo le voy a decir a este trabajador que estábamos viendo que va a empezar a laborar en el periodo quincenal hasta el 3 de agosto. Quiere decir que entonces yo en la otra nómina le voy a pagar exclusivamente 13 días, ¿sí? O 12 días. ¿Por qué? Porque ya trabajó 3 días de agosto en el periodo semanal o 2 días de agosto en el periodo semanal. Entonces, a partir de la siguiente nómina yo le pago a partir del 3 de agosto, a partir del 3 de agosto yo le pago del 3 al 15. Le estaría pagando 13 días porque 2 días ya los devengó en el periodo semanal. Esto se los digo porque en la demostración que hicimos los meses anteriores me preguntaban, ¿puedo hacer el traspaso a mitad de semana? Sí. A mitad de semana implica que a lo mejor tú le vas a decir que se va a cambiar el día 29 de julio. Y entonces entra en la quincena todavía donde estamos del 15 al 30 o 31 de julio. Entonces prácticamente en la otra nómina solo devengaría 2 días o un día dependiendo si el mes tiene 30 o 31.
¿Por qué? Porque en la otra nómina ya laboró una semana completa. ¿Sí? Entonces esa es la lógica que va a utilizar el sistema. Lo pueden hacer a mitad de semana, sí, lo pueden hacer inicio de semana también, al inicio de quincena, a fin de quincena, en el momento que ustedes quieran, pero sí deben tomar mucho en cuenta a partir de qué fecha el trabajador empezará a laborar, en la quincenal. Por ejemplo, imagínense que este empleado yo digo que quiero que termine aquí el 30 de julio, porque no me acuerdo si es 30 o 31. Que termine el 31 de julio en esta nómina. Miren cómo le vamos a hacer. Empleado, les dicen que es Luis Arturo. ¿Dónde está? Si no, voy a ponerle ver datos del empleado. Aquí lo voy a cambiar a quincenal y me dice, a ver, espérate, ¿pero de qué periodo? ¿Desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto o cómo? O sea, no te entiendo porque esta nómina no la ha cerrado. Entonces le digo, ¿sabes qué? No, entonces no lo voy a cambiar todavía, porque yo quiero que a partir de agosto es cuando ya esté en esa nómina. Entonces, como ya quiero que sea a partir del 3 de agosto, tengo un problema con el bono de puntualidad. Permítanme tantito. Vamos a cambiar aquí el bono de puntualidad. Tengo otro bono acá. Ok, ahí está. Entonces vamos a autorizar la nómina. La estamos autorizando, permítanme tantito. Me dice que hay un problema con... Ok. Aprovechando, ¿quiénes de ustedes saben para qué sirve este recuadro? Ya que salió a colación este recuadro. Para la fecha real del pago, nos dice el contador Carlos Martínez. ¿Quién más sabe? ¿Nadie más sabe para qué sirve esta parte? Dice la contadora Claudia Vázquez para programar el pago. La verdad es que estoy haciendo una encuesta para ver si ustedes ya conocían esta parte. Si no, la voy a ver muy rápido. No la tengo considerada en el temario. Pero la voy a ver muy rápido porque creo que todavía no la saben. No la tenemos considerada en el temario, pero la vamos a ver. Dice y nos deja calcular. Dice, para la fecha de pago de la nómina y coincide en la salida del dinero. Nos dice la contadora Beatriz que no sabe. Ok, entonces ahorita la vamos a ver. Nada más quería sondear si ustedes conocían para qué servía. Si no, ahorita les explico. Entonces, vamos a autorizar mi nómina. Quiero empezar a ver ya el traspaso de mis empleados. A ver si nos deja calcular. Porque de repente se pone de rebelde y no nos quiere. Ay, no quiere. A ver, ¿qué problema tiene? Tiene más deducciones que percepciones. A ver.
0. Nos dice el contador Carlos que es como de los finiquitos que se tenían antes de esto, cuando se le pone una fecha de timbrado. Sí, cuando se le pone una fecha de timbrado. A ver. No me quiere autorizar esta nómina. A ver si ya nos autoriza. Ok, nos dice el contador Carlos, no te autoriza porque solo estaba el importe y todo lo demás estaba en ceros de la previsión social. Así es, no tenía importe grabado y exento. Ok, bueno, entonces ya lo está autorizando y vamos a hacer el cambio a partir del 3 de agosto hacia la nueva nómina, hacia al nuevo periodo que va a tener el empleado. Vamos a esperar aquí. Que respalda. Ok, entonces vamos a hacer el cambio de nuestro empleado. Aquí está Luis Arturo. Lo vamos a pasar al quincenal y nos dice que como ya está cerrada la nómina y esta no la he calculado, ya no me manda ninguna advertencia. Y me dice, se cambiará el tipo de periodo del empleado de semanal al tipo periodo quincenal. Si continúa, serán borrados los movimientos no autorizados del empleado dentro del periodo vigente 32, del 3 al 9 de agosto. Le digo que sí, que no importa, y nos vamos al periodo quincenal. Aquí está, miren. Vamos a calcular al empleado, él sigue ganando lo mismo, nada más que en 15 días. Ok, y vamos a ver nuestra comparativa. Dice que él tenía un préstamo Infonavit, cuota fija. Vamos a ver dónde se quedó su crédito Infonavit. Crédito Infonavit, el 1 de enero del 2020. Miren, ya se dieron cuenta que sí me lo traspasó, nada más que aquí con un historial 2019. Por eso no me aparece su crédito, porque su crédito dice que fue dado de alta hasta marzo 2020. Entonces me está traspasando la información, me está dando el crédito, pero me dice todavía no te lo puedo calcular porque aquí estabas en 2019, ¿no? Entonces ahí está una de las controversias que nos vamos a encontrar. Esto fue con toda la intención del mundo para que ustedes vean que hay que tener cuidado con esto. Cuando ustedes vayan a traspasar a un empleado a otro, de un periodo a otro, necesitan estar en el mismo ejercicio, necesitan estar en el mismo mes en ambos periodos, porque el sistema sí va a hacer el cambio, pero va a haber cosas que no les va a detectar, como por ejemplo el crédito Infonavit, por el hecho de que ustedes tienen un ejercicio en uno y un ejercicio en otro periodo, ¿sí? No les va a marcar error, no les va a dar ninguna instrucción de que está mal, simplemente hay cosas que se va a detener en reflejar y en calcular precisamente porque no se encuentran en el mismo ejercicio. Ahora, vamos a ver sus vacaciones. El Cardex de vacaciones, miren. Este empleado no sabe dónde está. Aquí está. Miren. Y aquí ya me estaba considerando 2020 en mis capturas. Miren.
Aquí dice, y es lo que les digo, se va deteniendo hasta el punto en donde ustedes traspasaron la información. ¿Sí? Miren. Aquí no aparece 2020, pues como si no existiera el 2020, porque yo estoy en un ejercicio 2019. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, entre los ejercicios, los periodos que van a traspasar, para que no tengan ustedes ningún problema. Pero aquí lo que yo les quería demostrar era que el historial pasa correctamente, no hay que darlo de baja, no hay que darlo de alta, sus acumulados pasan su crédito, pasa toda la información, pasa así como un copy-paste, copia, pega en el siguiente periodo y se va con toda la información que ustedes vayan a generar o que hayan generado con ese empleado. ¿Sí? Entonces, toda la información se va a ir, lo pueden hacer a mitad de semana, a mitad de quincena, a mitad de mes, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Y entonces este empleado, aquí como estamos en el 2019, está percibiendo 15 días, pero en realidad debió haber percibido 13 por el traspaso de los días de entre el mes que ya se había trabajado, ¿no? Entonces es así como lo va a generar, al igual que por ejemplo si hacemos uno del periodo quincenal al periodo semanal, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces este es el traspaso que hablamos nosotros, de la utilidad que ustedes tienen de poder hacer el cambio, llevarse toda la información, llevarse todos los datos para evitar perder información, ¿no?, del empleado. ¿Qué cosas se tendrá que corregir manualmente, contador? Los días y los proporcionales. No, porque al final de cuenta, recuerden que él ya devengó. No pueden corregir algo, por ejemplo, a menos de que ustedes, lo que podrían hacer sería lo siguiente. Ya sé a dónde va enfocada la pregunta. La pregunta va enfocada a la siguiente. Por ejemplo, nosotros los contadores nos encanta hacer todo a cierre de mes, dejar todo cerradito, concretado y todo, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, como nos comenta el contador Carlos, mi empleado yo no quiero que esté hasta el día 2 en el periodo semanal, yo quiero que hasta el 31 de julio? Lo que ustedes podrían hacer es ponerle 2 faltas injustificadas, serían ponerle 2 faltas injustificadas para que él ya no haya trabajado 30-31, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya esa nómina se pueda pagar en un periodo quincenal, ¿sí? Se pueda pagar en un periodo quincenal, ya puedan ustedes pagarle los 15 días completos, porque el sistema no tiene una manera de poderle poner una fecha manual donde le diga, sabes que hasta aquí corta el día 31 y aquí empieza el día 1, ¿no? Porque el periodo va del 27 al 2 de agosto, ¿sí? Entonces sí, tendrán que ponerle los días de faltas injustificadas manuales y posteriormente ya manualmente modificar en la quincenal para pagarle los 15 días. Muy bien, entonces ahí por las que tenían esa duda, sí, se puede hacer de esta manera para cortar exclusivamente el último día del mes y posteriormente pagar los 15 días de manera quincenal. Ya sé, ¿ya ven qué cosas me ponen? ¿Ya ven qué cosas me ponen? Ya les voy a decir a mis compañeros que la verdad no se ve tan profesional esta situación, la verdad no me di cuenta antes. ¿Y eso no afecta al IMSS? Sí, precisamente, contador. Por ejemplo, cuando usted le pone 2 faltas injustificadas, automáticamente el sistema calcula sobre los días que el empleado realmente está trabajando, ¿sí? Que realmente está trabajando. Entonces, cuando ya usted en la quincena le paga los 15 días, el IMSS vuelve a calcular sobre 15 días. Entonces, lo que se le quitó en el semanal se le está dando en el quincenal. Entonces, no habría ningún problema. Exactamente, se autoajustaría. Sí, porque cuando usted le pone 2 faltas injustificadas a un empleado, automáticamente el cálculo de IMSS se regenera y dice, voy a calcularlo sobre los días que se están pagando,
¿sí? Y entonces ya en el quincenal vuelve a decir, a ver cuántos, 11, 13, 15 días, ¿no? Que son 15 días. Ah, bueno, entonces se regenera el cálculo sobre 15 días. Entonces ahí no habría ningún problema en cuestión de cálculos porque estamos ajustándolo con faltas y con toda la información que se va generando. Muy bien, entonces ya vimos que se traspasa toda su información, sus créditos, si tienen préstamos, si tienen incapacidades, vacaciones, se va a traspasar todos los datos que ellos tengan. Por ejemplo, si tienen fórmulas especiales para algunos conceptos como lo que es pensión alimenticia, etcétera, lo va a traspasar, lo va a poder generar sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, ¿alguien más? Por ahí los demás tienen alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Claro, claro, ok, pero ahora vamos a traspasar uno de quincenal a semanal. Que tenga crédito, para que vamos reflejado, crédito. Creo que en estos ninguno tiene crédito. Ok, vamos a traspasar a esta persona. Esta persona está laborando del 1 de junio al 15 de junio, vamos a traspasarla. Empleados, es la número 2, a semanal. Vamos a irla a ver a semanal. Les va a aparecer sin calcular porque como se está cambiando de un periodo a otro, entonces les va a aparecer sin calcular, pero cuando ya ustedes hagan esto, les va a aparecer normal. Está. Y acá $2012, sus vacaciones, 82 días les debemos. Creo que no tiene créditos. Capacidades, pero sí tiene. Aquí está. Préstamo Fonacot, miren. Se pasó el préstamo Fonacot. Tiene un préstamo Fonacot y se pasó el crédito de semanal de quincenal a semanal. Ahí está, mire. Aquí es un caso claro, contador. Ahí es lo que estoy haciendo ahorita. Pasarlo de quincena a semana. A decenal. No, porque no, como no tengo periodos decenales, la verdad no tengo periodos decenales, pero podemos crear uno ahorita rápido. Voy a ver si puedo crear uno rápido ahorita. Catálogo de periodos. A ver, catálogo de tipos de periodo. 1 de enero. Miren, solo vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque sí necesito 10 días del periodo, 10 días de pago, avanzar. Pero solo porque me caen muy bien, lo voy a hacer. Voy a hacer la prueba. Vamos a cambiar a esta persona. A ver, entonces sería decenal. Ok.
Y vamos a ver periodo decenal. Sí, no tiene ningún problema, mire. Lo pasé de quincenal a decenal o de semanal. Creo que lo pasé de semanal. Vamos a pasar uno de quincenal. Pasar uno de quincenal. De hecho, como les decía, lo más común es pasar de semanal a quincenal, pero realmente el sistema en esta parte fue diseñado para hacer el cálculo de todos, ¿no? O sea, de toda la información. Entonces acá decíamos que a decenal. Vamos a ir al decenal. Listo. Sí, está diseñado de cualquier periodo a otro. O sea, de un decenal, de un catorcenal. O sea, Compact sabe que ustedes manejan infinidad de periodos, manejan infinidad de situaciones, entonces pues no hay ningún problema, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Si no, para ir avanzando. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto, que es semana reducida. ¿Quiénes de ustedes necesitaron o están necesitando ahorita la configuración de semana reducida? Con esto de la pandemia y todo esto, algunos de ustedes estuvieron utilizando la semana reducida. ¿Ninguno? Bueno, pues vamos a verlo de todos modos. En semana reducida, en Compact, no es tan sencillo como cualquiera podría pensar de que le vamos a poner faltas injustificadas y vamos a ir creando, quitándole los conceptos, etcétera. No. En semana reducida, en el sistema de nóminas, a partir de la versión 13, tiene una formulación especial, tiene una configuración especial. Primero que nada, se tiene que realizar la incidencia que se llame semana reducida, no laborada. ¿Sí? O abreviando el concepto no habría ningún problema, pero en sí dice semana reducida, día no laborado. Entonces, vamos, aquí en el catálogo de incidencias, de tipo de incidencias, vamos a crear esta incidencia de semana reducida. Tengo varias incidencias, vamos a crear una nueva y vamos a ponerle una clave de semana reducida, día no laborado. ¿Sí? Y su nombre va a ser así acortado, semana reducida, día no laborado. Es un cúmulo de horas, de días, perdón, son días no laborados. Aquí sería el tipo de días y acá abajo sería disminuye el séptimo día. Para quienes manejan séptimo día en periodo semanal, necesitan colocarle esta opción. Aquí debe ser como ausencia y dentro de los acumulados no va a llevar absolutamente nada. Lo guardamos y ya tenemos nuestra incidencia de semana reducida, día no laborado. Pero hasta ahí no termina, todavía no terminamos. Todavía vamos a ir a la parte de crear fórmulas. Vamos a crear una fórmula, ¿sí? Vamos a crear una fórmula para que el sistema me pueda detectar correctamente lo que es la semana reducida. Vamos a ir al catálogo de fórmulas.
Aquí están, y vamos a buscar la que dice IMSS generales. Dentro de IMSS generales vamos a buscar la que dice ausentismos, IMSS anterior, que es esta, ¿sí? Y dentro de ella vamos a copiar la siguiente fórmula. Si quieren ahorita se las paso en el chat. Vamos a darle clic en esta varita mágica, le vamos a quitar esto y le vamos a poner esto. Ahorita se los paso en el chat para que lo puedan ustedes copiar. Ahí está, la van a copiar y pegar ahí. Le damos a aceptar, le damos guardar y ahora nos vamos a ausentismo vigente. Lo mismo, pero ahora vamos a poner otra incidencia, otra fórmula. En este caso es otra fórmula hablando de un concepto. Uno dice anterior y uno dice vigente y le vamos a dar guardar. Recuerden que esto es exclusivamente si ustedes manejan semana reducida. Si no la van a manejar, no vayan a hacer ningún cambio. Solamente si van a trabajar con semana reducida es que yo necesito que hagan este cambio, ¿sí? Ok, muy bien. Recuerden que ustedes le pueden calcular al empleado lo que es la parte de su salario base de cotización, ¿sí? Entonces, en este caso, si le van a cambiar el sueldo por la semana reducida o van a ustedes a considerar menos valor en lo que es la parte del salario base de cotización, pueden modificarlo sin ningún problema. Por ejemplo, esta persona ganaba 170, ahora va a ganar 123.22 con su respectivo salario base de cotización. ¿Por qué lo estoy haciendo directamente? Ustedes conocen ya el proceso de cambio de salario. Yo lo estoy haciendo directamente para que sea un poquito más ágil el proceso, pero ustedes ya conocen el incremento o decremento de salarios, ¿no? Que es en la misma pantallita para decrementar el salario. Entonces ahí está. Este sería mi nuevo salario en la semana reducida. Luego van a ir ustedes a colocar dentro de la prenómina las incidencias de la semana reducida, ¿sí? Por ejemplo, esta persona tenían que laborar 7 días a la semana. Tenían que laborar 7 días a la semana, pero por cuestiones económicas solo están laborando 4. 3 de esos días son incidencias que tenemos que quitarles. Por ejemplo, aquí yo le pondría 3 semana reducida. Semana reducida no laborado. Ahí están, son esos 3 días que no laboraron. Y esta persona son 3 días, semana reducida ND. Y entonces cuando ya vengo a calcular a estos empleados, ahí está. Me está disminuyendo por parte proporcional el séptimo día y me está eliminando los días de el salario o del sueldo. Es así como va a trabajar Compact y nóminas en esta parte. Ahora, si les preocupa cómo va a calcular el IMSS, cómo va a ser el cálculo del IMSS porque le están quitando días, necesitan venir aquí a las tablas de ISR vigentes y colocarle en esta parte, desactivar esto si lo tienen activado, sería días trabajados solo para el periodo mensual. Esta sería la opción, ¿sí? Y guardar. Para que el IMSS les calcule exclusivamente los días que se está trabajando. ¿Sí? Esa sería la opción que ustedes van a estar trabajando para la semana reducida. Muy bien, no sé si tengan alguna duda en esta parte. No sé si les iba a servir, les va
les va a servir todavía esta parte de la semana reducida. Yo sé que algunas empresas todavía están trabajando con esto. No hay dudas, no hay preguntas en esa parte. Nadie la está utilizando ya. Ya nadie necesitaba la semana reducida. Muy bien, bueno, pues espero que esto ya no se alargue más, la pandemia ni nada de esto, para que podamos regresar al 100% a los empleados. Algunos sé que todavía siguen haciendo home office, entonces hay que esta parte, ¿no? Nos dice la contadora Brenda Mendoza, una forma de pago de días. No logro entender la pregunta. ¿Usted se refiere a pagar por días fraccionados? Podría ser una parte, podría usted trabajar con esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que podría trabajar con esta parte? Porque hay un tipo de jornada, un tipo de jornada de reducida, una jornada reducida. Entonces, podría ser que esta sería una opción viable para que usted trabaje por días. Que usted diga que solo elaboraron 3 días de los 7 días que debieron haber elaborado porque su contrato es de semana reducida, ¿no? Esta podría ser una buena opción para usted. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a simular los cálculos de IMSS. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas porque no logran entender cómo calcula el sistema el IMSS y el ISR? Yo creo que ahí varios me van a empezar a contestar. ¿Cuántos de ustedes se pelean con el compa cada quincena porque no saben cómo está calculando? Nos dice el licenciado Juan Hernández, nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más se pelea con mi compa? Casi siempre nos da detalles, dice la contadora Anabel. Ok. ¿Y quiénes de ustedes que les da detalles saben que existe un simulador para saber cómo está calculando el sistema? Tanto ISR como IMSS. ¿No? En este caso, cada empleado tiene, cada uno de sus empleados tiene una validación. Por ejemplo, voy a entrar a este empleado y en la parte de su catálogo o de su sobrerecibo tiene 2 botoncitos, ISR e IMSS. Estas son simulaciones que vienen de versiones viejitas, desde la versión 7, versión 8, pero en la versión 12 la mejoraron y les va dando la pauta de dónde se va generando la información. Miren, si ustedes esto que ven en la pantalla de ISR lo exportan a un Excel, porque está el botoncito de Excel, miren la maravilla que les muestra. Hagan de cuenta que les va dando, por ejemplo, a ver, ¿de dónde sacó el punto 1.6? Dice que lo sacó del 1.2 entre el punto 1.4 por 30.40. O sea que me estás diciendo que es el 1.2, que es de esto entre esto por 30.40, 6.822. Bueno, lo redondea. No, está redondeando, pero ahí está, que es esto. Luego, por ejemplo, les dice, es que esto lo saqué del 1.5 menos el 2.1. A ver, 1.5 menos 2.1. A ver si es cierto, 1911.57. Ahorita que menciona lo del ajuste mensual, esto también le sirve de dónde está sacando el ajuste mensual. Por ejemplo, ¿de dónde está sacando el ISR retenido? Dice que acumula del mes incluyendo el periodo vigente del ISR retenido. A ver, dice, si no es de fin de mes se toma del 6.2. Si es fin de mes va a ser igual al menor de 6.2 o 8.2 como se muestra en el importe 1. Entonces, a ver, ¿cuál es el 8.2? 0. No tiene ajustes, no es fin de mes. Entonces dice, por ejemplo acá, 7.1 menos 7.2, o sea, esto menos esto te da los 992. Esto para mí la verdad es que es una guía bastante práctica porque me va diciendo de dónde sacó, qué multiplicó
y qué está restando. Obviamente que va a diferir de su papel de trabajo, va a diferir de lo que ustedes conocen, de lo que nos han enseñado a usar. Porque Compact lo eleva al 30.40, porque Compact le resta, le pone, le suma y vuelve a restar y vuelve a dividir y llega al resultado. Fíjense que Compact yo siento que es como un alma libre, ¿no? Nosotros los contadores somos así como que tienen que ser así, porque así tiene que ser, porque así me explicaron y así es como lo tengo que hacer. Entonces Compact, al ser un arma libre, resulta que no quiere seguir las reglas, pero al final de cuentas le suma, resta, divide y llega al mismo resultado que nosotros. No siempre, pero la mayoría de las veces llega al mismo resultado que nosotros. Entonces, la vez pasada me decían, lo que pasa es que hay contadores que no revisan, hay contadores que no cuadran su información, pero no se dan cuenta de los errores. Entonces, ya analizando, realmente a mí me he metido en las hojas electrónicas, en las hojas de trabajo, y he detectado que efectivamente hay algunas diferencias, pero no deben ser diferencias de 100 pesos, de 200 pesos, deben ser diferencias de 20 centavos, 30 centavos, sin ningún problema hasta un peso, ¿no? Pero entonces esto les va a servir muchísimo para entender Compact de dónde sacó los benditos 58.38, de dónde sacó estos 11.11, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos trae problemas, porque decimos, a ver, yo ya sé de dónde sacó el límite inferior, ya sé de dónde sacó la cuota fija, ya sé de dónde sacó el porcentaje, pero estos 55 pesos, ¿de dónde lo sacó? ¿No? Y entonces ahí empezamos a tener problemas. Entonces este sería el primer simulador que ustedes van a tener directamente por empleado de cada sobre recibo. Exportamos. Miren, ahí está. Dice, para salario fijo es bueno el cálculo, pero hay diferencias cuando hay pago de comisiones cada quincena por cálculo un estimado del mes. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes pagan comisiones, ese ingreso se acumula al ingreso del mes. Y ese mismo ingreso lo está proyectando. Entonces, obviamente que si lo proyecta, ustedes en este Excel pueden hacer ciertas modificaciones hasta llegar al resultado que realmente debería. Y obviamente ya pueden hacer los cambios manuales, pero es que cuando hay comisiones, sí hace una proyección a que la siguiente quincena puede llegar a haber comisiones también. ¿Cómo cambias de empleado sin regresar? Ok, ¿usted se refiere a estando acá sin regresarme a la prenómina o ya estando acá? Ya estando en el ISR, en el cálculo de ISR ya no lo puedo mover, ya no me puedo cambiar de empleado, por ejemplo, aquí no me deja. Pero aquí sí, simplemente le dan F3 y nos vamos a otro empleado. Le dan F3 y nos vamos a otro empleado. En el simulador no, en el simulador no se puede. Tiene que regresar a la pantallita del sobre recibo para que pueda cambiar de empleado. Aquí no puede cambiar. Muy bien. Ahora la simulación de IMSS. Vamos a ver qué me dice la simulación de IMSS. La simulación de IMSS la verdad es que no viene tan detallada, pero sí se logra entender. Y dice, a ver, su salario vigente es 213.78. Sus días de ramo del seguro vigente son 7 días. Entonces ya empieza a hacer las multiplicaciones, empieza a hacer los porcentajes hasta llegar a la cuota del empleado y la cuota de la empresa. Tanto para cesantía y vejez, para invalidez y vida, gastos médicos para pensionados, cuota fija, los que exceden de 3 salarios mínimos generales del DF, prestaciones en dinero, riesgo de trabajo, guarderías. Y también lo pueden exportar a Excel. Sus cálculos. Y acá abajo les hace aclaración de que dice 3 salarios mínimos generales del DF, pero son iguales al topado de menos 3 UMAS o topado hasta 25 UMAS. ¿Sí? Pero es en valor en UMAS. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien.
Otra de las cosas que les comentaron en el temario fue la parte de una herramienta para revisar la duplicidad de los XML timbrados. ¿Quiénes de ustedes han tenido problema con el visor de nóminas del SAT? Ese famoso visor de nóminas de donde se están sacando las declaraciones prellenadas, de donde se está generando toda la información. ¿Quiénes de ustedes han tenido problemas con ese visor? Que les diga que no cuadran, que les digan que están duplicados, que en el periodo debieron haber tenido 30 y tenían 40, 50 recibos. Bueno, nos dice por ahí el contador Carlos que él ha tenido problemas. Les comento, se están viendo que en algunos casos se están duplicando algunos XMLs por cuestiones de internet, por cuestiones de intermitencias con la página. Lamentablemente hasta este momento Compact no había podido darse cuenta que esto estaba sucediendo. Por lo tanto, ahorita en la versión número 13 creó una herramienta, ¿sí? Creó una herramienta que se llama NOM cancelar CFDIs duplicados, ¿sí? ¿Cómo funciona este aplicativo? ¿Cómo nos va a funcionar? Resulta que aquí ustedes van a tener que cargar de una de sus empresas todos los XML que tengan, por ejemplo, de esta. Y además van a tener que cargar todos los aquí debe estar mis XML exportados, todos los XMLs que tenga el SAT. Aquí ya lo tenía. También, por ejemplo, esta. Y entonces empiezan a cargar y detectar lo que tiene el SAT contra lo que tiene nóminas. Y entonces aquí les va a decir si encontró UIDs duplicados. Esta herramienta es externa al sistema, no la tienen que comprar. Cuando ustedes se les instala la versión 13, automáticamente este aplicativo se instala, ¿sí? ¿Y dónde la van a encontrar? Apunten por ahí si tienen dónde anotar. La van a encontrar en disco local C o en disco local D, dependiendo de dónde les instalaron, ¿sí? En este caso yo lo tengo en disco local C, en la carpetita de archivos de programa, el que tiene entre paréntesis x86. No lo van a encontrar en el que dice solo archivos de programa. Ya estando dentro de ese aplicativo, van a entrar ustedes a Compact y van a entrar a la parte de nóminas. Dentro de nóminas van a buscar en la letra N la de NOM cancelar CFDI duplicados. Lo van a ejecutar como administrador o como ustedes lo requieran y van a poder cargar lo de una empresa, los CFDIs de una empresa y los CFDIs del SAT. Los cargan, los validan y ven si tienen algún CFDI duplicado. La verdad es que la herramienta está bien sencilla, está muy sencilla, está muy práctica y la verdad es que sí les va a ayudar muchísimo a evitar duplicidad o a evitar que el visor de nóminas les siga dando problemas. Porque sí que está dando muchos problemas. Porque no les entendemos, porque lo que debe haberse considerado en febrero se considera en marzo, etcétera. Tenemos muchos detalles por ahí con el visor. Sí, me van a bajar los XML del SAT solo de nóminas, lo filtran por recibo complemento 1.2, me parece que dice. Creo que sí dice recibo complemento 1.2, solo los de nóminas, porque si no, la verdad es que aunque no los lea o aunque el sistema no los detecte, puede haber margen de error. Entonces yo sí les recomiendo que filtren bajar exclusivamente los XML de nóminas. Bien. ¿Alguna otra pregunta de esta herramienta? Recuerden que para eso tienen que tener versión 13, no tienen que comprar la parte, ya viene instalada en la versión de Compact, versión 13. ¿Ok?
Muy bien. Y bueno, por último, que yo no tenía considerado este tema, pero lo voy a ver porque yo sé que la mayoría no conoce este procedimiento nuevo. Les comento que muchos de ustedes se llevaron una sorpresa cuando les actualizaron la versión por este nuevo recuadro que les pide las fechas, que les está pidiendo las fechas entre fecha de pago y fecha inicial y todos los datos que está generando. Este módulo se volvió a crear precisamente por el tema del visor de nóminas, porque resulta que en muchas ocasiones tenemos un fin de mes, 30, 31 del mes, y resulta que ya no me dio tiempo de timbrar la nómina. Sí la pagué, ojo, la pagué el 30, 31, pero ya no la pude timbrar. Y entonces ya la timbro con fecha de agosto o septiembre, dependiendo del mes en donde estemos trabajando. Entonces el SAT, lejos de reconocer la fecha que abarcaba el pago, se iba directamente a la fecha del timbrado, ¿sí? Entonces teníamos un problema porque decían, a ver, ¿cuándo pagaste y cuándo timbraste? No, pues es que yo timbré el día 3 de agosto, pero yo terminé de pagar el 31 de julio. Y entonces el SAT ya no sabía si tomar la fecha de emisión o la fecha de pago. Entonces, esto les va a servir a corregir muchos errores del visor, muchos errores. ¿Por qué? Porque resulta que aquí ustedes le van a marcar al XML cuando efectivamente fue pagado, aunque fue timbrado una semana después, porque no me pasaban los finiquitos, porque no me pasaban información que yo necesitaba para complementar mi nómina, lo que son faltas, lo que son permisos, lo que son préstamos. Entonces, por eso es que se le pone este recuadro. ¿Cómo funciona? Le van a tener que poner la fecha en que van a pagar, obviamente que posteriormente esta pueda ser editada, va a poder ser editada, y entonces ustedes la modifican manualmente, le dan aceptar y el sistema va a empezar a calcular. ¿Sí? Entonces es para eso que funciona, para eso funciona este dato, por eso lo agregaron. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, muy bien. A ver. Muy bien, bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Si no tienen más dudas, ahí está al calcular, contadora Beatriz. Siempre le va a aparecer al calcular o al autorizar la nómina. Siempre le va a aparecer ese recuadrito. Al calcular o al autorizar para pasar al siguiente periodo. Fíjese, contadora Patricia, que si usted va a actualizar contabilidad, sí, es necesario que actualice nómina, si la tiene en el mismo servidor. Si usted me pregunta, oye, hay un cambio fiscal y necesito actualizarla por ello, no hay un cambio fiscal, solamente son mejoras de la versión. Y si usted, por ejemplo, no tiene la necesidad de las mejoras, pues no tendría obligación de actualizarlo. Pero sí le comento que si va a actualizar contabilidad, pues sí necesita actualizar nóminas. Me parece que sí, contador Ignacio. De todos modos, déjeme confirmar para que su asesor le comente ese dato.